¿Te han subestimado alguna vez? Claro que sí, y en ese momento ardiste por dentro. Sentiste esa rabia que corroe, esa necesidad desesperada de demostrar tu valía, de gritar al mundo entero: aquí estoy, soy más de lo que pensáis. Te consumió la urgencia de reaccionar, de justificarte, de hacer ruido, como un novato que alza la voz en una sala llena de veteranos, creyendo que el volumen compensa la falta de autoridad. Pero, amigo mío, permíteme revelarte algo que los grandes estrategas de la historia han sabido durante milenios. Hay un poder oculto en ser subestimado, un arma tan sutil que la mayoría jamás la descubre. Sun Tzu, el maestro de la guerra sin batalla, lo sabía. Maquiavel lo intuía. Los grandes líderes lo han practicado en silencio. Hoy vas a aprender el arte más sofisticado del poder. Cómo convertir el desprecio ajeno en tu ventaja estratégica más letal. Porque, como dice el refrán castellano, el río que más ruido hace es el que menos agua lleva. Y tú, querido espectador, vas a aprender a ser el río profundo. En el capítulo 1 del Arte de la Guerra, Sun Tzu escribió algo que la mayoría malinterpreta. Todo el arte de la guerra se basa en el engaño. Pero no hablaba del engaño que tú crees. No se refería a mentir descaradamente o a crear fachadas falsas. Hablaba de algo mucho más sutil y devastadoramente eficaz: permitir que los demás construyan una imagen equivocada de ti, sin que tú muevas un solo dedo para corregirla. Escúchame bien, el verdadero poder no está en demostrar lo que vales. El verdadero poder está en dejar que subestimen lo que vales, mientras tú, en silencio, acumulas ventajas que ellos ni siquiera sospechan que existen. ¿Te suena contradictorio? Por supuesto. Va contra todo lo que te han enseñado. Desde pequeño te dijeron: defiéndete, hazte respetar, muestra de qué estás hecho. Todos esos consejos bien intencionados son la receta perfecta para entregar tu poder en bandeja de plata. Porque cuando alguien te subestima y tú reaccionas tratando de demostrar tu valía, acabas de confirmarle algo crucial: que su opinión te importa, que tienes algo que probar, que necesitas su validación. En ese preciso momento, amigo mío, le has entregado las riendas de tu autoestima. Has convertido al subestimador en tu juez. Has caído en la trampa más antigua del mundo: confundir reacción con poder. Maquiavel lo entendía perfectamente cuando aconsejaba al príncipe: es mejor ser temido que amado, pero es aún mejor ser subestimado que temido. Porque el temido siempre está en el radar. El subestimado, en cambio, opera desde las sombras, invisible, letal. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un novato y un maestro en cualquier arte? El novato necesita que todos sepan lo bueno que es. El maestro permite que crean lo contrario, hasta el momento exacto en que decide revelarse. Como dice el refrán español: agua que no has de beber, déjala correr. Pero aquí la sabiduría es aún más profunda. Opiniones que no has de valorar, déjalas fluir. Porque mientras ellos pierden el tiempo formando juicios equivocados sobre ti, tú ganas algo infinitamente más valioso: libertad estratégica. La subestimación, querido espectador, no es tu enemigo, es tu aliado más fiel. Es el manto de invisibilidad que te permite moverte sin resistencia, actuar sin expectativas y triunfar sin que nadie vea venir el golpe. Ahora permíteme diseccionar, como un cirujano de la psicología humana, el error más costoso que cometes cuando alguien te subestima. Imagínate la escena. Estás en una reunión. Alguien minimiza tu propuesta con esa sonrisita condescendiente que conoces tan bien. Tu sangre hierve, tu ego se inflama como un globo pinchado, y entonces cometes el pecado capital del poder. Reaccionas, te lanzas a explicar, a justificar, a enumerar tus logros como un vendedor desesperado. Elevas la voz, buscas testigos, invocas tus títulos, tus años de experiencia. Te conviertes en tu propio abogado defensor en un juicio que nadie más está viendo. ¿Y sabes qué acabas de hacer? Acabas de confirmarle a esa persona algo que quizás ni siquiera estaba segura: que tiene poder sobre ti. Porque, como bien dice el dicho castellano, a quien madruga, Dios le ayuda.
Pero aquí la sabiduría es: a quien reacciona, el otro le domina. Cada palabra que pronuncias en tu defensa es una confesión. Confiesas que su opinión vale más que tu propia certeza. Confiesas que necesitas su aprobación para sentirte completo. Confiesas que tu autoestima depende de factores externos. Y él lo percibe. Oh, sí que lo percibe. Porque los seres humanos somos depredadores emocionales por naturaleza. Detectamos inseguridad como los tiburones detectan sangre en el agua. Y una vez que huelen tu necesidad de validación, ya no eres el cazador, eres la presa. Pero aquí viene lo más perverso del asunto. Mientras tú gastas tu energía emocional defendiéndote, demostrando, explicando, el subestimador está cómodamente sentado, sin gastar ni una pizca de su poder. Se ha convertido en el juez de tu valor sin haber hecho nada para merecerlo. Es como si le hubieras entregado un control remoto sobre tus emociones, un botón rojo que dice: presiona aquí para alterar a esta persona. Y cada vez que reaccionas, él confirma que el control funciona perfectamente. La psicología del poder es implacable. Quien reacciona, pierde. Quien se justifica, se subordina. Quien intenta convencer, ya está en posición de debilidad. ¿Recuerdas la fábula del viento y el sol? El viento intentó arrancar la capa del viajero soplando con fuerza, pero cuanto más soplaba, más se aferraba el hombre a su abrigo. El sol, en cambio, simplemente brilló, y el calor suave logró lo que la fuerza bruta no pudo. Tú has estado siendo el viento toda tu vida, soplando, empujando, forzando el reconocimiento. Pero los verdaderos poderosos son el sol, brillan sin esfuerzo, calientan sin violencia, y logran que otros se desarmen voluntariamente. Como decían nuestros abuelos, más vale maña que fuerza. Y la mayor maña de todas es hacer que el otro revele sus cartas, mientras tú mantienes las tuyas ocultas. Y ahora, amigo mío, pasamos de la teoría a la guerra. Te voy a enseñar la primera arma de tu arsenal, el enemigo invisible. Esta táctica es tan simple que la mayoría la descarta por obvia, tan poderosa que los maestros de la manipulación la guardan como oro en paño, y tan efectiva que una vez que la domines, jamás volverás a necesitar alzar la voz para imponer respeto. Cuando alguien te subestime, cuando lance ese comentario despectivo, esa mirada condescendiente, ese gesto que pretende minimizarte, tú no haces absolutamente nada, nada. Pero no es un nada pasivo, débil o cobarde. Es un nada deliberado, calculado, letal. Es el silencio del depredador que observa a su presa desde las sombras. Mantienes la mirada fija en sus ojos por 3 segundos más de lo normal, sin parpadear, sin sonreír, sin mostrar emoción alguna. Simplemente miras, como si estuvieras leyendo algo fascinante escrito en su alma. Y después de esos 3 segundos eternos, apartas la vista con la tranquilidad de quien acaba de catalogar a un insecto. Ni siquiera le concedes el honor de una respuesta. ¿Sabes qué sucede en la mente del subestimador en ese momento? El caos absoluto. Su cerebro primitivo, ese que evolucionó para interpretar señales de peligro, comienza a disparar alarmas. ¿Por qué no reacciona? ¿Qué sabe que yo no sé? ¿Qué está planeando? Porque el silencio, querido estudiante, es el idioma universal del poder. Los débiles hablan, los inseguros explican, los poderosos simplemente existen. Es como el dicho que decía mi abuela: el perro que ladra no muerde, pero el que no ladra ese puede destrozarte. Al no reaccionar, te conviertes en un enigma, y los seres humanos no podemos soportar los enigmas. Nuestra mente obsesiva necesita rellenar los vacíos, interpretar las señales, descifrar los misterios. Mientras el subestimador pierde el sueño preguntándose ¿qué diablos pasó por tu cabeza?, tú duermes como un bebé, porque has invertido los roles. Ya no eres tú quien necesita su validación, es él quien necesita tu reacción. Has creado lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Su mente esperaba una respuesta predecible, una defensa, una justificación, y tú le diste silencio.
Su sistema neurológico no sabe cómo procesar esa información. Esta táctica funciona porque ataca el punto más vulnerable del ego humano, la necesidad de control. Al no darte el placer de la reacción que esperaba, le has arrebatado su sensación de poder sobre ti. Y aquí está la belleza de el enemigo invisible. Cada vez que use esta táctica, se vuelves más misterioso. Las personas comenzarán a preguntarse qué escondes, qué sabes, de qué eres capaz. El miedo a lo desconocido, amigo mío, es mucho más poderoso que cualquier demostración de fuerza. Como dice el refrán, en boca cerrada no entran moscas. Pero yo te digo algo más profundo. En mente silenciosa no entran manipuladores. La segunda arma en tu arsenal es aún más diabólica que la primera. La llamo la armadilla de la arrogancia, y es tan letal que debería venir con una advertencia. Úsala solo cuando estés preparado para ganar de forma aplastante. Esta táctica se basa en una verdad psicológica inquebrantable, la arrogancia ciega. Cuando alguien se siente superior a ti, baja la guardia. Su ego inflado se convierte en su punto ciego más vulnerable. Aquí está el genio de la estrategia. En lugar de corregir su percepción errónea sobre ti, la alimentas sutilmente. Dejas que crea que tiene razón, que realmente eres menos capaz, menos inteligente, menos amenazante de lo que realmente eres. Cuando el subestimador hace su comentario despectivo, tú respondes con algo que roza la humildad, pero que en realidad es un anzuelo perfecto. Puede que tengas razón. Aún me queda mucho por aprender. Tu experiencia claramente supera la mía. ¿Qué acabas de hacer? Acabas de inyectarle una dosis pura de superioridad en las venas. Su ego se infla como un pavo real. Su confianza se dispara a niveles estratosféricamente peligrosos para él. Y aquí viene la trampa mortal. Las personas arrogantes cometen errores. Muchos errores. Porque la soberbia es el enemigo número uno de la prudencia. Mientras él se pavonea en su pedestal imaginario, tú observas, memorizas, catalogas sus debilidades, sus patrones, sus puntos ciegos, como un francotirador paciente que estudia a su objetivo antes del disparo definitivo. Los arrogantes hablan demasiado, revelan información que no deberían revelar, se comprometen con posiciones que no pueden sostener, subestiman riesgos que deberían tomar en serio. Es como el dicho de toda la vida. Dios los cría y ellos se juntan. Pero aquí la sabiduría es más profunda. Dios los ciega con soberbia y tú recoges los frutos de su ceguera. Esta táctica la han usado los grandes maestros de la historia. Sun Tzu fingía debilidad para que sus enemigos atacaran prematuramente. Los samuráis aparentaban desinterés para que sus oponentes bajaran la guardia. Los ajedrecistas sacrifican piezas menores para tender trampas letales. Mientras tu rival disfruta de su falsa sensación de superioridad, tú acumulas ventajas reales. Información, preparación, aliados que él ni siquiera sabe que existen. Porque aquí está el secreto que los arrogantes nunca comprenden. El verdadero poder no se encuentra en parecer poderoso. Se encuentra en ser poderoso mientras pareces inofensivo. Es la diferencia entre el león rugiendo en la selva y la serpiente deslizándose silenciosa por la hierba. Ambos son depredadores, pero solo uno de ellos mata por sorpresa, y cuando llegue el momento de revelar tu verdadero calibre, cuando la situación lo requiera, cuando las cartas estén sobre la mesa, el contraste será tan brutal que su mundo se tambaleará. Como decían los antiguos, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y tú, querido estratega, acabas de envejecer décadas en sabiduría táctica. La arrogancia ajena es tu aliada más fiel. Cultívala, protégela y cuando esté madura, cósechala sin piedad. Permíteme contarte la historia de un hombre que convirtió la subestimación en el arma más letal de su arsenal. Su nombre, Napoleón Bonaparte. Cuando Napoleón era apenas un teniente corso de artillería, sus superiores lo veían como un advenedizo sin linaje, sin conexiones, sin futuro. Un soldadito de provincias con ínfulas de grandeza. Lo subestimaron sistemáticamente. ¿Y qué hizo el futuro emperador? Exactamente lo que te he enseñado. No se defendió.
No se justificó, no gritó sus méritos desde las azoteas. Simplemente observó, estudió, aprendió. Mientras sus contemporáneos desperdiciaban energía en intrigas palaciegas y demostraciones de ego, Napoleón acumulaba conocimiento militar como un avaro acumula oro. Sus rivales lo consideraban inofensivo. Esa percepción errónea le otorgó la libertad estratégica más valiosa que existe, la capacidad de prepararse sin ser percibido como amenaza. Cuando finalmente reveló su verdadera capacidad en la campaña de Italia, el contraste fue tan brutal que Europa entera tembló. De teniente subestimado a genio militar reconocido en cuestión de meses. Pero aquí tienes un ejemplo más cercano a nuestros tiempos. Steve Jobs, durante su regreso a Apple en 1997. La industria tecnológica lo había descartado. Un visionario fracasado que había sido expulsado de su propia empresa. Los analistas, los competidores, incluso algunos de sus propios empleados, lo veían como una reliquia del pasado. Apple estaba al borde de la bancarrota y muchos creían que Jobs era parte del problema, no de la solución. ¿Sabes qué hizo Jobs? No organizó conferencias de prensa defendiendo su legado, no publicó manifiestos sobre su genialidad, no se desgastó convenciendo escépticos, trabajó en silencio. Como un monje en su celda, dedicó cada gramo de su energía a crear algo que cambiaría para siempre la percepción que el mundo tenía de él. El iMac, el iPod, el iPhone. Cada producto era un golpe maestro que desmentía por completo la narrativa de Jobs acabado. Y lo más devastador, nadie vio venir ninguno de esos golpes porque todos estaban demasiado ocupados subestimándolo. Como dice el refrán castellano, el saber no ocupa lugar. Y estos maestros del poder sabían algo que sus detractores ignoraban. La subestimación es el disfraz perfecto para la preparación letal. Ambos entendieron que ser invisible estratégicamente es infinitamente más valioso que ser visible políticamente. Que la libertad de actuar sin expectativas vale más que 1000 discursos de autopromoción. Sus enemigos desperdiciaron tiempo y energía construyendo defensas contra amenazas que no percibían. Mientras tanto, Napoleón y Jobs construían imperios en las sombras. La lección es cristalina. Cuando el mundo te subestima, no lo corrijas. Agradéceselo, porque te acaba de regalar el bien más escaso en el juego del poder, el elemento sorpresa. Y cuando llegue tu momento, cuando decidas rebelarte, el impacto será sísmico. Y ahora, querido estudiante del poder, permíteme revelarte la verdad más profunda de todas, una verdad que transformará para siempre tu relación con el mundo y contigo mismo. Ser subestimado no es una desgracia, es una bendición disfrazada, porque en una sociedad obsesionada con la visibilidad, con los títulos, con las apariencias, ser invisible es ser libre, libre de las expectativas que aplastan, libre de la presión que paraliza, libre de los reflectores que ciegan. Los grandes filósofos estoicos lo sabían. Marco Aurelio escribió: lo mejor de todo es pasar por la vida sin ser notado. No porque fuera cobarde, sino porque entendía que la verdadera grandeza no necesita público. Cuando dejas de necesitar el reconocimiento ajeno, te conviertes en algo peligrosamente poderoso, en alguien incorruptible. Porque ¿cómo corrompes a quien no busca aplausos? ¿Cómo manipulas a quien no necesita validación? La mayoría de las personas vive esclavizada por la opinión de otros. Son marionetas cuyos hilos los mueven los juicios ajenos. Pero tú, al abrazar la subestimación, cortas esos hilos de un tajo. Te conviertes en el autor de tu propia obra, en el director de tu propia película, en el rey de tu propio reino interior. Como decía Lao Tzu, el sabio no se exhibe, por eso brilla. No se justifica, por eso se destaca. No se elogia, por eso tiene mérito. No se enorgullece, por eso perdura. Esta es la paradoja más hermosa del poder auténtico. Mientras más cómodo te sientes con ser subestimado, más poderoso te vuelves. Porque el poder real no viene de lo que otros piensan de ti, viene de lo que tú sabes de ti mismo. Y cuando finalmente comprendas esto en tus huesos, en tu alma,
En cada fibra de tu ser habrás alcanzado algo que muy pocos logran en esta vida, la invencibilidad interior. Porque el hombre que no necesita probar nada a nadie, ese hombre es verdaderamente libre. Y el hombre libre, amigo mío, es el más peligroso de todos. Y aquí termina nuestra lección. Guerrero silencioso. Recuerda esto como si fuera el último consejo que vas a recibir en tu vida. Las personas verdaderamente poderosas no necesitan probar nada a nadie. Su poder emana de su interior como el calor de una hoguera. No gritan, no se justifican, no mendigan reconocimiento. Simplemente son. La próxima vez que alguien te subestime, sonríe por dentro. Acabas de recibir un regalo invaluable. La oportunidad de moverte sin ser detectado, de planificar sin ser interrumpido, de crecer sin ser limitado por expectativas ajenas. Convierte su ceguera en tu ventaja, su arrogancia en tu libertad, su desprecio en tu motivación silenciosa. Y si este mensaje ha resonado en algún rincón profundo de tu alma, si has reconocido en estas palabras una verdad que ya habitaba en ti, compártelo con alguien que necesite dejar de justificarse, con alguien que está cansado de mendigar respeto, con alguien que está listo para convertirse en el depredador silencioso que realmente es. Porque el mundo necesita más lobos que sepan comportarse como corderos, hasta el momento exacto en que deciden mostrar sus colmillos. Hasta la próxima lección, soldado de las sombras. El silencio es tu arma. La subestimación, tu aliada. Úsala sabiamente.